y cómo lo informa. Muchas gracias, doctor Desle, muchas gracias, doctor Geronazo. Es un gusto para mí estar acá, invitado por ustedes. Muchas gracias a los organizadores del evento y a las autoridades del Consejo de Ecografía. El tema que se me encargó es POCUS cardíaco. Vamos a charlar un poquito acerca de qué es el POCUS, qué se entiende por el Point of Care Ultrasound. Este trabajo que ustedes ven en pantalla fue publicado en el año 2011 en la revista New England Journal of Medicine y es uno de los trabajos que empezó a abrir un poco la puerta a todas las nuevas aplicaciones que se podía arribar en los próximos años con el desarrollo de los nuevos equipos ultraportátiles de ecografía. Y en ese sentido el POCUS tenemos que entenderlo como un concepto, como una filosofía, no necesariamente como una versión acotada de un estudio de ecografía convencional. De hecho, los que realizan POCUS habitualmente son especialistas que de otras áreas, de otras especialidades, pero que realizan ecografía multisistémica, donde la evaluación cardiológica o la evaluación del corazón forma de alguna manera una parte de todo un proceso. Para algunos consideran de que el POCUS cardíaco y la ultrasonografía ultraportátil va a ser un puente entre el examen físico general de toda la vida y la disposición de las nuevas técnicas muy avanzadas y sofisticadas como la tomografía y la resonancia. Sin duda que nada de esto hubiera sido posible sin el desarrollo tecnológico de equipos cada vez más portátiles, desde los equipos ecográficos, como vemos a la izquierda, muy grandes y difíciles de movilizar. Hacíamos los estudios en los pacientes internados, desplazándolo entre cama y cama. Esto todavía lógicamente se sigue haciendo, pero por supuesto que es mucho más fácil hacerlo en el lugar donde el paciente necesita ser atendido con los equipos ultraportátiles, inclusive los equipos de bolsillo. Sin embargo, esto no es algo nuevo. Ya fíjense que en el año 1980 en Alemania se usaba este cardioscopio ultrasónico que tenía una pequeña pantalla, el cual lógicamente no prosperó su uso en el transcurso de los años porque no era aparte un dispositivo que ofrecía imágenes de gran calidad, pero fíjense que en aquella época ya se pensó y se empezaba a vislumbrar cuáles iban a ser los usos de estos dispositivos portátiles, fundamentalmente en la toma de decisiones, en el departamento de emergencia, en la guardia de los hospitales y en los pacientes ambulatorios, es decir, en donde el paciente necesitara ser atendido. Ya los autores en aquel momento habían manifestado que seguramente el desarrollo de estos equipos ultraportátiles iban a avanzar con el tiempo a medida que se pudiera hacer más pequeños estos mismos y fundamentalmente menos costosos. En el transcurso de los últimos 2 años fui probando equipos de distintas fábricas, distintas marcas, justamente en distintos escenarios, en los equipos que se utilizan en quirófano, en áreas críticas, incluso dispositivos de bolsillo y lógicamente uno va viendo que el desarrollo tecnológico se va acompañado de una mejor imagen, de que son factibles algunas mediciones básicas de las que hacemos con equipos de mayor costo y mayores prestaciones, inclusive que el modo M funciona muy bien en estos equipos ultraportátiles. Este es una imagen, es un video grabado hace un par de semanas en un paciente ventilado en área crítica, donde mediciones simples como la medición de la vena cava inferior o una vista subcostal es absolutamente factible con un equipo ultraportátil que entra, como dijimos, en el bolsillo de nuestro ambo para el que estamos trabajando. Sin duda que este trabajo, publicado y firmado por el doctor Brandwald y el doctor Narula en el año 2018, también fue un espaldarazo importante para la aplicación del POCUS cardíaco y el ultrasonido a nivel general. Ellos lo plantean como el quinto eslabón o el quinto pilar del examen físico cardiovascular, es decir, que no solamente ahora vamos a tener la inspección, palpación, percusión, auscultación de nuestro examen físico semiológico tradicional, sino que le vamos a agregar la insonación en distintos escenarios, desde el paciente que debe ser trasladado con vehículo aéreo, desde el paciente que debe ser atendido. La imagen de la izquierda corresponde a la era actual, un paciente con sospecha de COVID, en el cual se le realiza un eco pulmonar directamente en la ambulancia antes de ser trasladado, en la búsqueda de imágenes compatibles con afección pulmonar.
en el ámbito de la medicina interna, como observamos en la imagen a la derecha, e inclusive en la Estación Espacial Internacional los astronautas son entrenados con ultrasonido básico para realizar experimentación y también para control de ellos mismos. Pero no son solamente los profesionales más jóvenes los que se han visto atraídos por la nueva tecnología, sino que inclusive cardiólogos seniors, no ecografistas, han visto que el POCUS cardíaco con dispositivos ultraportátiles puede enriquecer notablemente su examen físico cardiovascular y en definitiva es una oportunidad de renovar el interés por el examen físico cardíaco. Esto se ha extendido en los últimos años a áreas como por ejemplo la pediatría, el ultrasonido cardíaco en pacientes ambulatorios, inclusive la posibilidad de hacer un screening a distancia, ya que seguramente todas las marcas están desarrollando la posibilidad de la teleasistencia, donde un operador en algún lugar remoto puede realizar el estudio y un especialista de alto nivel de entrenamiento puede ayudarlo en la interpretación de las mismas en una emergencia o, como dijimos, en el screening de una patología en particular en alguna área alejada. Es así que la filosofía del POCUS la podríamos describir de la siguiente manera. Por un lado es realizado por el médico tratante, pretende obtener información en tiempo real que afecten fundamentalmente las decisiones del manejo. Es decir, que plantea un enfoque práctico hacia respuestas puntuales y que las respuestas tienden a ser binarias. En POCUS las respuestas se dividen en sí o en no. Hay derrame pericárdico, la función sistólica está normal, los grados intermedios no interesan, lo importante es que el médico operador pueda definir la presencia o la ausencia de la patología. Y con el transcurso de los años se ha ido desarrollando el concepto del focus cardíaco, que es una versión del POCUS, pero aplicado estrictamente a lo cardíaco. Estos protocolos que ustedes ven en pantalla se utilizan mucho en área crítica, ya llevamos casi 20 años de desarrollo de estos protocolos, donde fíjense que justamente la valoración del corazón está prácticamente en todos ellos. No son colegas que intentan o necesitan ser ecocardiografistas, sino que por el contrario van a aprovechar algunas de las valoraciones básicas, como evaluar la función del ventrículo derecho, si hay derrame pericárdico, evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, la vena cava inferior o la arteria aorta, para hacer una valoración rápida y eficaz y arribar más rápido a un diagnóstico. De todos los protocolos, que ya son muchos, cerca de 40 disponibles, uno seguramente es el más conocido, publicado en el año 2010, que es el protocolo Rush. El protocolo Rush justamente plantea la valoración de la bomba, la valoración del contenido, ¿sí? Y la valoración por supuesto, de las tuberías, es decir, la aorta y las venas femorales. De esta manera, el médico que realiza la valoración a través de la bomba, el tanque y los vasos puede orientarse en un paciente en shock a través si se trata de un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, obstructivo o distributivo. Estos protocolos de área crítica están divididos en nivel 1, cuando lo que se utiliza fundamentalmente es el eco bidimensional y el modo M, o nivel 2, cuando se utilizan el resto de las herramientas y los modos que disponemos en ecocardiografía general con Doppler color, tisular, pulsado y continuo. En general, el focus cardíaco utiliza exclusivamente imágenes bidimensionales y de modo M, y lo que se define como la ecocardiografía crítica puede utilizar el resto de las herramientas habituales. Inclusive algunos protocolos de área crítica destinados a la reanimación cardiopulmonar avanzada, favorecidos por la utilización del mismo traductor que usamos en cardiología, que es el traductor sectorial, además le agrega la valoración del Doppler transcraniano en los pacientes, como dijimos entonces, en la reanimación cardiopulmonar avanzada. Por lo que el POCUS cardíaco en la práctica, fíjense que se está dirigido al diagnóstico de patologías graves que amenazan la vida del paciente y que necesitan un diagnóstico precoz. El derrame pericárdico, la falla ventricular izquierda, la patología aórtica con la disección y el tromboembolismo de pulmón con la dilatación de cavidades derechas. En la mayoría de ellos se va a valorar la vena cava inferior y por supuesto se va a agregar lo que vamos a ver después con la disertación del doctor Cianciulli, que es el eco pulmonar. Recientemente la Sociedad Americana de Ecocardiografía presentó estas recomendaciones para los laboratorios ecocardiográficos, a lo cual adhirió nuestra Sociedad Argentina de Cardiología, reconociendo 3 o 4 nuevas
entidades que utilizan o practicantes de esta ecocardiografía POCUS que utilizan estos dispositivos, que son el WAPE, que es el ultrasonido asistido o el examen físico asistido por ultrasonido, el POCUS, donde se establece justamente cuál es el tiempo apropiado de entrenamiento, a quién va dirigido, las patologías a las cuales se los debe entrenar justamente a estos nuevos practicantes de la ecocardiografía de bolsillo. En el año 2018 también se publicó en la Sociedad Europea de Ecocardiografía estas recomendaciones, justamente cuáles son las valoraciones que se debería realizar con estos equipos ultraportátiles, la valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo, la valoración de la función sistólica del ventrículo derecho, el tamaño auricular izquierdo, derrame pericárdico, el estado intravascular y una valoración grosera de la función valvular. Acá nuevamente se hace una distinción entre el concepto de focus y POCUS. En el caso del POCUS es el examen ultrasónico limitado que va a de alguna manera extender el examen físico en cualquier parte del organismo y que está predeterminado por un protocolo previo. En el año 2019, la New England publica esta revisión de ultrasonografía para valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo y fíjense que utiliza herramientas de uso práctico muy simple que son las herramientas fundamentales del POCUS. En el POCUS las mediciones complejas, con alta variabilidad intraobservador, no son útiles. Justamente lo que se utiliza es la distancia mitroseptal, el cambio fraccional de área, ¿sí? O, por ejemplo, la medición del plano de la excursión del anillo mitral para valorar la función sistólica, es decir, herramientas sumamente reproducibles y que no necesitan de un gran nivel de expertise para poder ser realizadas correctamente. Y en esta etapa o en esta época de pandemia de COVID-19, quedó claro desde el inicio de la misma que no solamente el compromiso pulmonar podía ocurrir, sino que también existía injuria miocárdica vinculada a la hipotensión, vinculada a un estado microtrombótico, a una posibilidad de un estrés o de una miocardiopatía por estrés, y estos pacientes en los primeros reportes se comenzó a demostrar que tenían determinados patrones ecocardiográficos en los pacientes que desarrollaban neumonía grave por COVID. Es decir, podían presentar una función cardíaca hiperdinámica, un síndrome de Takotsubo o una miocardiopatía por estrés, dilatación del ventrículo derecho con hipertensión pulmonar aguda, tanto por fenómeno tromboembólico o por la necesidad de ser ventilados con alta PIP, y en algunos pacientes la inhibición miocárdica difusa que llevaba la sospecha clara de miocarditis en estos casos. Es así que recientemente la Sociedad Americana de Ecografía publica este statement sobre la utilidad del POCUS cardíaco y por qué podría ser utilizado, y vamos a ver algunas de las indicaciones que tienen hoy en día el POCUS, que es la detección o caracterización de la patología cardiovascular preexistente, la identificación temprana del empeoramiento de la función cardíaca debido a enfermedad preexistente o asociada a la infección por COVID, el monitoreo y el examen rutinario a fin de detectar cambios en la función cardíaca durante el tiempo, y por otro lado, con el objetivo de elucidar anormalidades cardiovasculares que están potencialmente asociadas a la infección por COVID, fundamentalmente el derrame pericárdico o la miocarditis que progresa al shock, la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo de pulmón, hallazgos que están asociados con dilatación de cavidades derechas y con hipertensión pulmonar, o la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo global y regional vinculada a la miocarditis o la miocardiopatía por estrés. En este statement se recomiendan estas 4 vistas ecocardiográficas fundamentalmente: la vista de eje largo para esternal izquierdo, la vista de eje corto, las vistas apicales y la valoración de la vena cava inferior, con el objetivo de valorar en las cavidades ventriculares el tamaño, la función, para descartar miocarditis, síndrome coronarios, miocardiopatía fundamentalmente, en las cavidades derechas para descartar tromboembolismo de pulmón o miocardiopatías, derrame pericárdico y, por supuesto, valvulopatía preexistente. Con respecto a la pregunta de cuándo debe realizarse el POCUS en el COVID-19, no es necesario que todo paciente con COVID se realice un examen de POCUS cardíaco,
pero fundamentalmente si la historia, el cuadro clínico así lo indica, esto se puede realizar y en algunas instituciones que utilizan valoración de ecografía pulmonar y de POCUS multisistémico, la ecografía cardíaca también forma parte. Es decir, que el POCUS, por un lado, puede indicarnos o puede excluir la patología cardiopulmonar y en ese caso el eco Doppler cardíaco convencional más completo no va a ser necesario, o por otro lado el POCUS puede resultar insuficiente o puede indicar patología que requiere, sí, en este caso, que se realice un ecocardiograma comprensivo dirigido, orientado por lo que encontró el POCUS cardíaco. Este caso que ustedes van a ver ahora me lo envió un colega intensivista, es un paciente joven, renal crónico, con función ventricular normal previa a esta internación por COVID-19, en donde ustedes ven que el estudio fue realizado con un equipo de bolsillo y podemos observar marcada disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, con mediciones muy simples que se pueden hacer con modo M, como aprendimos seguramente todos nosotros al comienzo de nuestra práctica. Esto es altamente reproducible, es decir que en este caso cumplimos la premisa del POCUS, que es que sea realizado por el médico tratante, que obtenga información en tiempo real y que esa información afecte las decisiones de manejo. Con respecto a cómo debe ser realizado, fundamentalmente el POCUS, y estas son imágenes ya que nos quedamos sin tiempo. Tomadas del centro justamente más importante que atendió pacientes en Wuhan, justamente se recomendaba la utilización de un equipo disponible en el área, si es un equipo complejo que no se movilizara a otra zona, y fundamentalmente los equipos ultraportátiles porque son fundamentalmente equipos que permiten poder realizar las maniobras de limpieza mucho más fácilmente. Bueno, pero no, para terminar, no todos han sido elogios para el POCUS, por supuesto que todavía existen algunas dudas con respecto a su aplicación, no tanto a la utilidad, sino fundamentalmente al talón de Aquiles, que es la tasa de falsos positivos, que en algunos casos puede alcanzar el 15%, y que hace que deba definirse muy bien la indicación y cuándo una persona está realmente apropiadamente entrenada para realizarlo. La utilización del POCUS en los accesos venosos centrales y para control de los pacientes post-procedimiento, por supuesto que también es una indicación muy importante. Esto fue una breve encuesta de POCUS en Buenos Aires, 13 centros, la mayoría centros con alto volumen de pacientes, y los patrones hemodinámicos cardíacos que se encontró en la mayoría fue la hiperdinamia, en un porcentaje que fue cercano al 50% de la hipokinesia global, y un 23% se observó dilatación de cavidades derechas. Bueno, muchas gracias.